Los tres errores financieros que nos hunden en América. Evítalos ya. Una historia real de supervivencia y aprendizaje. Estos tres errores hunden a miles de latinos en los Estados Unidos. Y yo cometí los tres. Uno de ellos me llevó a vivir en mi carro, separada de mis hijos. Error número 1. Vivir sin claridad financiera. El primer error que nos hunde es vivir sin claridad, sin un fondo de emergencia real, sin entender el riesgo completo de nuestras decisiones. Te voy a contar una escena de mi vida. Yo alquilé una casa, traje a mis hijos. Mi hermano vivía conmigo y me ayudaba a cuidarlos. Yo era la única que trabajaba. De repente, mi hermano decide irse y ahí todo se derrumba. No podía trabajar y cuidar 3 niños pequeños. El daycare era demasiado caro. No tenían plan B. Tuve que mandar a mis hijos para Santo Domingo. Perdí el depósito de la casa por irme antes de tiempo. Gasté mi fondo de emergencia comprando 3 vuelos y me quedé con la cuenta en cero. Aquí es donde quiero que escuches esto con atención. Yo tenía presupuesto. Yo sabía lo que gastaba, pero no tenía claridad del riesgo real. Traje a mis hijos antes de tiempo, movida por amor, sin una red que aguantara una emergencia. La consecuencia, viví en mi carro 3 meses, mandando dinero a mis hijos, mandando dinero a mi mamá, sin ahorros, sin margen, con miedo, pero decidida a sobrevivir. Aquí fue donde mi vida cambió. Error número 2. Depender del crédito para vivir. El segundo error es usar el crédito para sostener tu vida, que todavía no puedes pagar. Sí, yo usé tarjetas para sobrevivir meses difíciles. No por lujos, por gasolina, por comida, por aguantar. Pero el error grande vino después. Compré una casa yo sola, con mis 3 hijos, una casa demasiado cara para mi ingreso real. Se llevaba más del 60% de mi sueldo. ¿Por qué lo hice? Por la misma razón de antes. La emoción de tener a mis hijos conmigo. El interés de esa casa no era alto, pero el mantenimiento, la comida, el cuidado de los niños, todo se acumuló. Y entonces llegó la crisis del 2008. Yo era camionera. Mi ingreso dependía de cuántos viajes hacía y los viajes se redujeron. Tenía trabajo, pero los cheques eran cada vez más pequeños. Estuve a punto de perder la casa. Tenía que escoger entre pagar mortgage o comprar comida. Aquí es donde el crédito deja de ser herramienta y se vuelve trampa. Cuando dependes de él para comer, cuando no puedes bajar el balance, cuando una crisis te deja sin aire. La salida de ese ciclo no fue una estrategia financiera brillante, fue un milagro. Conocí a mi esposo. Él vio el caos en el que yo vivía y decidió ayudarme. Él fue quien salvó la situación. Error número 3. No proteger ingresos ni familia. El tercer error es no proteger lo que te mantiene en pie. Yo no me enfermé, no renuncié, pero mis horas se redujeron tanto que el estrés duró meses. Y yo pensaba, si esto se pone un poco peor, no tengo nada que me proteja. Si mi esposo no hubiera llegado a mi vida en ese momento, yo estoy segura de algo. Me hubiera devuelto a mi país con mis 3 hijos, convencida de que había fracasado, porque yo no podía aceptar vivir separada de mis hijos. Todos me decían, no los traigas todavía, no es el momento.
Pero ese era mi punto débil. El primer ahorro que me dio paz fue $5,000. Y esos 5,000 salieron de meses viviendo en mi carro. Hoy sé la verdad. ¿Para quién? Para alguien con 3 hijos, 5,000 no era suficiente. Eso me habría evitado años de estrés. Me habría permitido aguantar crisis sin depender del crédito, sin vivir al borde. Para ponerlo todo junto, antes de yo casarme, yo viví en una crisis de estrés bastante grande. Yo pensé que a ese punto todo iba a estar bien porque yo tenía $5,000 guardados en el banco, pero yo tenía 3 hijos y acababa de comprar una casa. Y luego llegó la crisis del 2008. Mis 5,000 no duraron, absolutamente no duraron. Pero al llegar el soporte de un compañero que me ayudó a entender lo que yo estaba haciendo, que era más emocional que por números, que lo estaba calculando bien, porque estaba quedándome corta. Entonces, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera llegado a mi vida? Yo hubiera tenido que devolver a mi país con mis hijos. Si tú estás viendo este video, no para sentirte mal, sino para aprender, quiero que recuerdes esto. El amor sin estructura crea dolor. La emoción sin números crea caos. El trabajar duro sin protección te deja vulnerable. Hoy mismo pregúntate, ¿tengo claridad real de mis números? ¿Estoy usando crédito para vivir o para construir? ¿Cuántos meses aguanto si mañana algo cambia? No estás atrasada, estás aprendiendo. Y aprender antes es lo que evita repetir la historia de latinos como yo. Este canal es para mujeres como nosotras, para personas como nosotras, que trabajamos duro, que sentimos miedo con el dinero, porque ya no queremos vivir improvisando. Aquí no vendemos fórmulas mágicas. Enseñamos a entender, planear y construir paz con lo que sí tenemos. Nos vemos en el próximo video.